Hoy quiero invitarlo a que abra su Biblia en el libro de Josué. En nuestro último programa vimos cómo Josué, luego de la muerte de Moisés, estaba temeroso. El proyecto que Dios le había encomendado era difícil y lo aterrorizaba. Como usted recordará, Dios le dio unas lecciones muy importantes a Josué en cuanto al liderazgo. Dios básicamente le dijo a Josué: Josué, Moisés está muerto, pero yo no. Los líderes pueden cambiar, pero yo no cambio. La gente puede titubear y cambiar, pero en mis propósitos yo nunca cambio, soy consistente. Entonces, Dios pasa a animar a Josué con las siguientes palabras. En el capítulo 1, versículo 5. Por favor, busque allí en su Biblia, Josué, capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Marque eso en su Biblia. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. La palabra para dejaré en hebreo se puede traducir: no voy a ser débil contigo. En otras palabras, Josué, yo garantizo mi poder soberano para ayudarte a conseguir lo que te pido que hagas. Muy bien, ahora vamos a dividir el estudio en tres partes. La primera parte es el proyecto. La primera división la vamos a llamar el proyecto. Se resumen las palabras de Josué en el capítulo 1, versículo 11, donde leemos de esta manera: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Marque allí: dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Fíjese en el versículo 2. Dice allí: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora, vamos al versículo 10 y 11. Dice allí la palabra: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Hasta ahí la lectura por ahora. En noviembre de 1947, 56 delegados de las Naciones Unidas se reunieron para determinar el destino de este grupo de personas que querían tener un Estado soberano. Ellos querían ser reconocidos como nación, la nación de Israel. Los delegados se congregaron para votar lo que sería el futuro de este Estado. Cuando el primer delegado, un delegado de Guatemala, se puso de pie para dar su voto, fue interrumpido por un sujeto que desde la galería gritó: Adonai, Yasabá, que significa Señor, sálvanos. Este clamor procede desde la época del Pentateuco, cuando el pueblo de Dios tenía que conquistar la tierra, pero no lo hizo. Dios lo llama la posesión. Esta tierra es de ellos, pero ellos no la tomaron. Permítame recordarle que esta tierra está dividida en la actualidad. De hecho, no fue sino hasta 1967 que Israel no pudo expandir su territorio y controlar Jerusalén. Incluso, en la actualidad, ellos reciben la presión diaria de parte de los árabes para que devuelvan esta tierra que han conquistado. El problema data de hace muchos años, para ser más preciso, de la época de este libro de Josué. Por varias razones, ellos no conquistaron la tierra prometida. La apatía fue una de estas razones, la desobediencia sería otra, la incredulidad sería una tercera razón. Vamos a ver esto en un momento más. Ahora, la verdad que me costó hacer este estudio porque requiere mucho estudio e investigación. A mí me gusta estudiar la palabra de Dios, pero hay cosas que son difíciles, si no imposibles de comprender en su totalidad.
Sin embargo, creo que no haría justicia al libro de Josué si no les muestro la otra cara del libro, revelada en el Nuevo Testamento, más específicamente en el libro de Hebreos. Así que vaya ahí en su Biblia al libro de Hebreos, capítulos 3 y 4, por favor, busque allí, donde encontramos el paralelo entre la posesión de la tierra prometida en el Antiguo Testamento y la posesión de la vida cristiana victoriosa en la vida del nuevo creyente del Nuevo Testamento. Antes de echarle un vistazo a esto, permítame hacer una mención a algunas canciones que nos gustan cantar en la iglesia. Discúlpeme, pero Canaán no es un cuadro del cielo y el Jordán no es un cuadro de la muerte. Si Canaán fuera el cielo, Canaán tenía enemigos dentro. Canaán tenía tentaciones, Canaán tenía pecado entre el pueblo de Dios. Espero que no sea el cielo, ¿no le parece? Ahora, fíjese conmigo en Hebreos capítulo 3, versículo 1. Fíjese que el escritor le está hablando a creyentes. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Notó eso? Ahora, si usted puede entender esto bien, que le está hablando a creyentes, va a poder comprender mejor el libro de Hebreos. Ahora leamos los versículos 7 y 8. Dice la palabra, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ahora, por favor, vaya conmigo a Hebreos capítulo 3, pero leamos los versículos 10 y 11. Dice la Biblia allí, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vaya ahora al capítulo 4 de Hebreos, y fíjese en el versículo 1. El escritor hace una aplicación. La primera frase, por lo cual, significa que esto resulta a causa de la desobediencia y rechazo del pueblo de Israel. Dice la Biblia, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En este versículo, su reposo no significa el cielo. Este es un versículo interesante. Él está dando a entender una verdad profunda y de temer, que no es muy popular hoy en día, se lo puedo asegurar. Es posible que los israelitas no disfruten la tierra prometida a causa de la desobediencia, apatía y rebelión. De la misma manera, este escritor del Nuevo Testamento dice que es posible que el creyente deambule en el desierto de la derrota o entre a la tierra de Canaán con una derrota tras otra. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 10, versículo 10, de esta manera, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino para que nosotros como creyentes tengamos vida, y no solo vida, sino vida abundante. Hay una gran diferencia. Nosotros tenemos vida en Cristo, pero hay algunos que tienen una vida más abundante. ¿Quiénes son? Los que poseen sus posesiones. Dios básicamente le ha dicho a cada creyente, esto es lo que quiero que disfruten. Jesucristo dice, la vida abundante puede ser suya. En la Biblia hay cerca de 2000 promesas para ayudarnos. Nosotros necesitamos apropiarnos de las promesas. Tenemos que vivirlas, tenemos que obedecerlas. Hay promesas para cada problema y para cada dificultad. Hay promesas para librarnos de la ansiedad, de las preocupaciones, del temor. Tenemos promesas de fuerza para cuando estemos débiles, gracia para nuestras tribulaciones, sabiduría para nuestras relaciones, trabajo y también nuestra vida. Todo eso está en la palabra de Dios. No hay necesidad que nosotros vaguemos por el desierto. Pero, no obstante, el problema con los israelitas existe en la actualidad. Sí. Veamos brevemente 3 problemas. Los obstáculos de los israelitas existen en la actualidad. El primero,
es la apatía. Ahora, hace un momento les comenté que los sábados voy a ver los partidos de fútbol de mis hijos. Ayer fui a uno, nunca me lo pierdo. También mencioné en el programa anterior que uno no debe de llevar la cuenta de los goles en los partidos para los más chicos. Si es por los últimos partidos, realmente quiero olvidarme de los resultados. No obstante, el lado positivo de todo esto es que uno de mis hijos anotó un gol. Esto no es una sorpresa para mí, desde ya. Sé que todo el talento deportivo lo sacó a su madre, pero fue bueno porque lo vimos manejar la pelota, empujar a otros, correr, patear y finalmente convertir un gol. Él levantó sus pequeños brazos al aire con muchísimo entusiasmo y dijo ¡Gol! Desde luego, mi esposa y yo estábamos junto al campo de juego haciendo lo mismo, gritando ¡Gol! ¡Gol! Ahora, el equipo completo podía regocijarse. Todos estábamos contentos, pero nadie, excepto mi hijo, podía experimentar lo que estaba experimentando. ¿Por qué? Porque él fue el que convirtió ese gol. No hay matrimonio que no pueda alegrarse y decir estamos experimentando la victoria. Pero esa solo es la pareja que determina luchar por ello, trabajar por ello, poner tiempo, hacer de su matrimonio una prioridad. Ellos pueden arrojar los brazos al cielo y decir, por la gracia de Dios estamos experimentando victorias intermitentes y no derrotas intermitentes. Eso es poseer posesiones. Pero no solamente hay un obstáculo que es la apatía, sino, en segundo lugar, hay otro problema, y es la incredulidad. Esto es cuando la gente dice, algo sucedió en mi vida y parece como si a Dios no le interesa. O tal vez dice, la batalla es demasiado difícil. O tal vez, crecer es muy doloroso. O tal vez dice, es más fácil preocuparse que confiar. Así que voy a alimentar mi ansiedad. ¿Es usted una de estas personas? El individuo que dice esas cosas está deambulando en el desierto. Vamos a ilustrar esto con dos parejas. Por ejemplo, la pareja número 1 va al médico y éste les dice que lamentablemente su hijo tiene una enfermedad incurable. Ellos, si bien son creyentes, lanzan los puños al cielo y dicen, Dios, ¿cómo puedes hacer esto? La pareja número 2 va al hospital y allí se descubre que él o ella tiene una enfermedad terminal. Luego ellos se miran y alzan el rostro al cielo y exclaman, esto es muy difícil, Dios, pero en tu gracia creemos en ti, confiamos en ti. La pareja número 2 está poseyendo su posesión. Pero vamos a un problema más, la desobediencia. Esto implica estar en la posición en la que Dios no puede bendecirnos. ¿Escuchó? Es estar en la posición en que Dios no puede bendecirnos. La victoria en la vida personal le llega al creyente que está dispuesto a luchar. ¿Para qué piensa que se nos ha dado la armadura del creyente con elementos ofensivos y defensivos? Se puso a pensar esto. Para que el creyente diga, estoy listo para la batalla, déjenme luchar, aquí voy. Ese individuo es el que le dice a Dios, voy a creer y confiar en ti. Ese individuo va a poseer la tierra. Ahora, ¿cuál es el problema? Josué tiene que enfrentar un problema, ¿recuerda eso? Vamos a llamar a esta división el problema. Anteriormente hemos visto la primera división de este estudio que hemos denominado el proyecto. Ahora, la segunda división es el problema. Hay dos desafíos obvios aquí. En nuestro último programa estudiamos uno de los problemas, reemplazar a alguien como Moisés. Vamos a hacer un repaso de esto. El desafío personal de Josué, ¿se acuerda? Josué va a tomar el puesto de una persona que fue el líder más grande que existió. La Biblia nos dice en Deuteronomio que nunca nadie va a ser más grande que Moisés, hasta que el que es mayor que Moisés entra en escena, en alusión a Jesucristo. ¿Cómo se sentiría usted de tener que llenar ese vacío? Josué está aterrorizado.
Probablemente esté envuelto por una falta de coraje. De hecho, vemos que Dios le dice una y otra vez, no temas, no temas, no temas. Pero no solo el desafío personal de Josué, sino también mencionamos el desafío de los israelitas. Ahora, hay un segundo problema que es más serio. Este afecta a todos los israelitas y se trata de los habitantes de la tierra. ¿Quiénes están viviendo en Canaán? Los cananeos. Los cananeos están formados por 7 naciones. Son naciones guerreras, están listos para la batalla. Y Dios dice, Josué, ve y posee la tierra, pero debo decirte, no vas a encontrar banderas blancas. Los habitantes no van a decir, pueblo de Dios, vengan, nos rendimos, aquí estamos. No van a encontrar esto. Ahora, ¿de dónde vienen los cananeos? Y a propósito, ¿tiene Dios derecho de decirle a los israelitas, vayan y maten a esta gente? ¿Alguna vez se lo preguntó? Vaya allí en su Biblia a Génesis capítulo 9, por favor. Acompáñeme. Génesis capítulo 9, que es donde encontramos la respuesta a esta pregunta. La última parte de este capítulo nos cuenta la historia de un santo que pecó. Se trata de Noé, cuando se emborrachó. ¿Recuerda ese pasaje? En su borrachera, evidentemente, se quitó la ropa y leemos que su hijo Cam lo vio y aparentemente se burló de él. Es posible que haya existido en su corazón un rechazo al Dios de Noé, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Sus otros 2 hijos, Sem y Jafet, se dirigieron sin mirar de espaldas y cubrieron la desnudez de su padre. Cuando Noé salió de su estupor, maldijo a Cam. Pero, ¿a quién maldijo Dios por medio de Noé? Fíjese en el versículo 25 de Génesis 9. Allí leemos, maldito sea Canaán. No fue Cam el que recibió la maldición, sino su hijo Canaán. Muchas veces en el Antiguo Testamento Dios maldice porque Él sabe y ve exactamente qué es lo que va a suceder después. Los cananeos que componían las 7 naciones que descendían de Canaán habitarían la tierra prometida. Es interesante ver que los arqueólogos han descubierto material muy importante que nos deja ver cómo eran los rituales cananeos. Esta gente era extremadamente malvada. Habían rechazado a Dios por completo. Se habían metido en sacrificios de infantes, bestialidad y homosexualidad. Estaban involucrados en prostitución religiosa y otras prácticas más. Era un pueblo perverso. Y Dios, evidentemente, había puesto un sacerdote piadoso entre ellos llamado Melquisedec. Solo tenemos la insinuación de que él era rechazado continuamente. La gente no lo escuchaba. Entonces, tenga en mente que cuando el pueblo de Israel va a la tierra prometida, no solo está reclamando su herencia, sino que también son la herramienta de juicio en la mano de Dios que condena el pecado. Deuteronomio capítulo 9, versículo 4, dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Ahora, si usted fuera Josué y Dios le dice que usted debe tomar el puesto que dejó vacante Moisés y que debe ir a la tierra prometida y que debe deshacerse de 7 naciones, allí ¿no le gustaría saber al menos cuáles son los recursos? ¿No le gustaría saber cómo planea Dios ayudarle a guiar al pueblo y permitirles tener esta conquista? Él va a darnos las respuestas en los próximos 2 versículos que vamos a ver, y esto lo vamos a llamar la promesa. Volvemos a Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, y podemos sintetizar la promesa con las siguientes palabras. Josué, vas a tener éxito, vas a prosperar. La semana pasada pasé varias horas estudiando estas 2 palabras hebreas, Sakal y Salach.
que son las palabras traducidas como éxito y prosperar. Después de haberlas estudiado, estoy más que convencido que el éxito del que nos habla el mundo está a un mundo de distancia del éxito del que habla la palabra de Dios. Es totalmente contrario. Mientras el mundo clama por prosperidad, por éxito, Dios en su palabra lo define de una manera muy diferente. Uno de los problemas es que la iglesia evangélica, en su potencial más fuerte, le está devolviendo al mundo esa misma definición. O sea, que el éxito o la prosperidad son cosas materiales, posesiones. Uno puede encender el televisor y escuchar a algunos pastores diciendo: Dios le dará éxitos si usted hace esto o aquello otro. Eso generalmente involucra enviar una ofrenda o donación a la organización que ellos representan. Luego, Dios le va a dar éxito. Bueno, déjeme darle la definición de éxito que la palabra de Dios nos da. Prosperar en la palabra de Dios significa vivir con tal pasión por conocer y agradar a Dios que el vivir de cualquier otra manera se torna poco atractivo, sino impensable. Varios versículos nos dan ese mensaje. Por ejemplo, Nehemías oró a Dios diciendo en el capítulo 1, versículo 11 de Nehemías: concede ahora buen éxito a tu siervo. Ahora, ¿Nehemías está preocupado por la casa en la que le tocaría vivir en Jerusalén? No. En el capítulo 2, versículo 20, él se levantaría y le diría al pueblo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿De qué está hablando? Él está hablando de Dios permitiéndoles obedecerle y conocer su palabra y vivir con tal pasión que en esa obediencia encuentren una vida digna de ser vivida, y cualquier otro estilo de vida es impensable y poco atractivo. A eso se refiere. Eso es prosperar. Pero veamos el tratamiento de Josué, la palabra. Ahora bien, Josué recibió el recurso. Usted conoce estos versículos tan famosos de la Escritura. El recurso era la mismísima palabra de Dios. Dios le dice a Josué que debe hacer 3 cosas con respecto a la palabra. En primer lugar, Josué debía obedecer la palabra en su totalidad. Mire conmigo, vamos a Josué, capítulo 1, por favor, acompáñeme una vez más a Josué capítulo 1. Allí vamos a leer en el versículo 7 de esta manera. Dice la Biblia: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es interesante ver que Dios da a entender que el pecado está en ambos lados, a la diestra y a la siniestra. Y el camino al éxito es caminando por el centro. El pecado no está escondido por algún lugar, no, está aquí. La palabra de Dios es el recurso. ¿Se acuerda de Juan Bunyan, el autor de El progreso del peregrino? Escribió en la contratapa de su Biblia las siguientes palabras: o este libro me alejará del pecado, o el pecado me alejará de este libro. Ahora, ¿qué era el libro de la ley? Era, literalmente, el libro de la ley, el Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Josué debía estudiarlos para poder obedecer la ley. Evidentemente, la tenía a su disposición. Probablemente él haya visto a Moisés escribirla y la tenía a disposición para estudiarla. ¿Para qué? ¿Para saber qué decía? No, para poder obedecerla. Así que con la palabra, él tenía que obedecerla en su totalidad. En segundo lugar, Josué debía comunicarla correctamente. Fíjese en la primer parte del versículo 8. Dice allí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora, nosotros sabemos que una vez cada 7 años, el líder del pueblo debía leer la ley en voz alta al pueblo, debía leer el Pentateuco, el Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento a toda la congregación.
Imagínese al pueblo entero sentado o de pie y escuchando la lectura de todo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio cada 7 años para saber así qué decía. El éxito vendría cuando Josué supiera, obedeciera y comunicara la palabra al pueblo. Ahí estaba el éxito. ¿Quiere que sus hijos, cuando ya sean mayores y no estén más en su casa, sean buenos ciudadanos? Desde luego, seguramente, ¿no? Pero un inconverso puede ser un buen ciudadano también. ¿Quiere que tenga un buen trabajo? Eso sería muy complaciente, ¿no? Pero un incrédulo puede tener también un buen trabajo. ¿Quisiera que sus hijos sean personas morales y buenas? Sí, seguro, pero un inconverso ni siquiera necesita a Dios para ser así tampoco. ¿Quiere que sean exitosos sus hijos? Ahora eso ya es diferente, ¿no? Va a significar que usted les comunicó la palabra de Dios de manera consistente, que la palabra de Dios estuvo siempre en sus labios, que la palabra de Dios está en su hogar y no solo es leída los domingos. Ahí está el éxito. Hoy en día salen libros que hablan de cómo ser un pastor exitoso y cómo tener una congregación exitosa con todo tipo de métodos. Pero, ¿sabe qué significa realmente ser una iglesia exitosa? Significa que la pasión de esa congregación es la de conocer la Biblia para poder agradar a Dios. ¿Cómo sucede esto?, se pregunta. Conociendo la palabra de Dios y comunicándola consistentemente y correctamente. Así que Josué tenía que primeramente obedecer la palabra de Dios en su totalidad, en segundo lugar comunicarla correctamente y en tercer lugar Josué debía meditar constantemente en la palabra. Mire lo que dice el versículo 8 en la segunda parte. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. La palabra meditar puede traducirse repetir en voz baja. O sea, que la palabra de Dios siempre debe de estar en sus labios, tal como la vaca mastica y mastica la hierba. Así debe estar la palabra de Dios en nuestra boca. Leer la Biblia es comer. Meditar la Biblia es digerir, tomarse el tiempo para pensar y estudiar. Dios no solo requiere obediencia, Él requiere una obediencia inteligente. De hecho, al ver esto, podemos llegar a la conclusión de que Dios no solo quiere que hagamos lo que ya sabemos hacer, sino que Él quiere que hagamos lo que se supone que tenemos que hacer. Nunca podemos decir que no sabíamos cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance. Él nos da y nosotros tenemos la responsabilidad de conocerla y obedecerla. Él le dice a Josué, medita en ella. Ahora nosotros tenemos Filipenses, tenemos Colosenses, tenemos los Salmos y los Proverbios. ¿Qué tenía Josué? Levítico. Aún así, vemos que Dios consideraba que eso era suficiente para ayudarle a vivir exitosamente para él. La pregunta que puede surgir ¿es este libro lo suficiente? En el año 1983, recuerdo, Josefina Taylor, de Ontario, Canadá, dijo haber visto la imagen de Jesucristo reflejada en el piso de su baño. Un ministro religioso fue a su casa a ver de qué se trataba con bastante escepticismo. Al verlo dijo, no, solo es una mancha de humedad que ha formado alguna imagen y nada más. 3.000 canadienses fueron a verla. Miles de personas fueron a la casa de una mujer llamada Arlene Garner en Tennessee en 1987 porque la imagen de Dios se veía reflejada en su freezer. Ella también había tenido un sueño en el cual Dios le había dicho que su freezer pasaría a ser una suerte de pantalla de televisión para que el mundo entero vea reflejada su imagen. Usted pensará, me está tomando el pelo, pastor, no puede ser así. No obstante, miles de personas fueron a ver eso. En el año 1977, en Nueva México, si la última historia le pareció muy mala,
una mujer dijo que la imagen de Jesús apareció en una tortilla que estaba cocinando. Si lo puede creer, tanta gente acudió a ver la tortilla quemada que su cocina se convirtió en un templo. Más de 15 millones de personas han visto una aldea en Yugoslavia en la cual María aparentemente puede verse sujetando a un bebé. Amigos, este mundo está tan deseoso de saber que existe alguien, que hay un ser superior y que la vida vale la pena. El mundo entero está deseoso de esto. La pregunta en realidad tendría que ser, ¿es la Biblia suficiente para decirnos quién está en control de todo y quién está obrando en nuestras vidas? ¿Es la Biblia suficiente? El mundo busca evidencia tangible, palpable. Así que va en masa a ver los restos del arca de Noé en algunas basílicas en Turín. Busca alguna experiencia o alguna visión. Quiere ver algo. Y sin darse cuenta, está dejando de lado la Biblia y diciendo en efecto, esto no es suficiente, quiero otra cosa. Recuerdo, Pablo escribió lo siguiente a su hijo en la fe Timoteo, diciendo en 2 Timoteo 3:16 y 17, de esta manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es suficiente, la Biblia es suficiente. La promesa de Josué está calificada con un mandato. En la última parte del versículo 8, fíjese allí, leemos esto: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alan Redcall estaba dirigiéndose a su congregación en la iglesia de Moody en Chicago y dijo las siguientes palabras: yo no tengo una fórmula mágica para vuestra santidad. No tengo un tratamiento de abracadabra para ofrecerle. No tengo un atajo al poder espiritual. Lo único que puedo hacer es decirle, regrese a su Biblia. Medite día y noche y acuda a Dios en oración, ya que las transacciones más importantes de un creyente no son hechas en la iglesia, sino tras puertas cerradas. ¡Qué gran verdad! El éxito en privado produce pasión por saber y obedecer en público. El problema no es que no tenemos suficiente revelación de parte de Dios. El problema no es el que no nos haya preparado para la batalla. El problema no es que no tenemos los recursos. El problema no es que no tenemos lo suficiente de Cristo. El problema es que Jesucristo no tiene lo suficiente de nosotros. Allí, en las orillas desbordadas del Jordán, Dios le habló a Josué y le dijo: Josué, tú tienes todo lo que necesitas, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Si tú lo obedeces, si lo estudias, si lo meditas, vas a ser exitoso. Y no estoy hablando de cosas que vayas a tener, el lugar donde vas a trabajar o la casa donde vayas a vivir. Me refiero al tipo de vida que tiene una pasión por conocer, vivir y agradarme. Para que todo lo demás en la vida carezca de atractivo y sea impensable. Pero, Josué, tengo todo de ti. Déjeme ir terminando este estudio. Vamos a hacer una conclusión. Vaya a Josué capítulo 23, por favor, para concluir. Josué capítulo 23, y fíjese en el versículo 6. Fíjese en la despedida de Josué al hablarle a su gente, luego de haber vivido una vida exitosa. Él dice, Josué 23, 6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Le suena familiar eso?
Ahora vaya al versículo 14. Josué pronuncia estas palabras cuando estaba por morir. Mire lo que dice Josué 23:14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Esto sale de la vida de un hombre que vivió 110 años y los vivió exitosamente. O sea que tenía el deseo de conocer y agradar a Dios. Buscó hacerlo con tal pasión que el vivir la vida de otra manera carecía de todo atractivo. De hecho, era impensable. Ahora le pregunto a usted, ¿cuán exitoso es usted? ¿Qué clase de vida está viviendo? ¿Está viviendo de fracaso en fracaso? ¿Sigue viviendo un día fracasado tras otro día fracasado? ¿O está viviendo de victoria en victoria? ¿Qué hizo Josué? Dios le dijo que tenía que tomar la palabra de Dios y, en primer lugar, obedecerla completamente. En segundo lugar, comunicarla correctamente. Y en tercer lugar, meditarla constantemente. Le pregunto, ¿está haciendo eso usted? ¿Estamos haciendo esto con la palabra de Dios? Ojalá que Dios motive nuestro corazón para no tomar la Biblia tal vez el día de la reunión, sino meditar en ella cada día constantemente, buscando que Dios pueda mostrarnos su voluntad y obedecerla completamente. Espero que Dios pueda colocar eso en nuestros corazones. Si no lo está haciendo, por favor, pídale perdón a Dios por su descuido, por su apatía, por su desobediencia. Pídale perdón y comience a vivir conforme a la voluntad de Dios y a buscar en la Biblia todo lo que necesita. Que Dios les bendiga ricamente.